el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Hoy, en Entre Muros, consejos para tener un estudio en casa. Crear el espacio ideal para trabajar o estudiar en casa no solo implica tener una mesa de trabajo. Auxiliarse de objetos tecnológicos o de diseño te ayudarán para hacer que el estudio sea cómodo y funcional. De la mano de Diego González, gerente de ergonomía en Latinoamérica para Herman Miller, conoce qué elementos serán esenciales para vestirlo de manera adecuada. Una silla ergonómica siempre es como la base, porque lo que guía al cuerpo humano es la silla. Una silla que esté avalado por BIFMA, que BIFMA es una institución en Estados Unidos, es una asociación que es la que mide y rige si tienen las medidas que debe de ser, si tiene la ergonomía que debe de tener, los soportes que debe de tener. Por otro lado, de acuerdo con el experto, la altura estándar para elegir un escritorio es de 75 centímetros. Esta medida permite acomodar los brazos sobre la superficie de trabajo y, en consecuencia, mantener una postura erguida. Tenemos que tener un espacio que nos invite a trabajar y que nos abra la creatividad. Que sea un espacio que si te gustan, por ejemplo, eres diseñador o arquitecto y te gustan los colores, tengas los colores. Si necesitas algo más serio, tengas colores más negros, más blancos, más neutros. Ante la necesidad de trabajar con diversos dispositivos móviles, se recomienda utilizar soportes o brazos articulados que ayuden a modular su altura conforme las necesidades de quien los utilice. En pro de la practicidad, también es muy útil el uso de multicontactos y lámparas a nivel de escritorio. La iluminación del cuarto es muy importante. Yo recomendaría luz cálida porque es para una casa, o sea, no tienes que estar súper estresado. Si te gusta como estar más alerta y más concentrado, se recomienda la luz blanca. Se puede recomendar paredes blancas o grises, o por ejemplo puedes tener el frente y la parte de atrás blanca y el del lado gris, y puedes tener acentos en cojines, en algún accesorio, en algún reloj, o viceversa. Tampoco colores tan vivos, porque pues tampoco fomentan la concentración, sino tiene que ser un espacio tipo zen, o sea, por llamarlo de esta manera, donde podamos trabajar y realmente ser eficientes en nuestro espacio de trabajo en casa. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV,
el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Tus ojos no lo ven, pero en varios hogares se utiliza para actividades diarias como cocinar, disfrutar de un baño caliente, secar la ropa o calentar la casa. Además de que mantiene encendidas a muchas empresas. Se trata del gas natural. ¿Por qué resulta tan relevante y qué problemas se enfrenta el país con este combustible? Así está la cosa. El gas natural es un energético de origen fósil, extraído del subsuelo y amigable con el medio ambiente. Se distribuye a través de gasoductos, es decir, grandes tubos de acero o materiales altamente resistentes. Sirve para generar electricidad más barata. Comparado con el combustóleo, resulta una alternativa 60% más económica y 35% menos contaminante. Pemex y CFE son los principales consumidores de gas natural y, a la vez, los grandes encargados de abastecer a la industria. Sin embargo, se ven en problemas para proveerlo porque la demanda es creciente y la infraestructura insuficiente. El 70% del gas natural que consume México proviene de Estados Unidos. Si se agrava el problema, algunas empresas podrían parar sus operaciones. Por ello, expertos indican que es necesario que el gobierno incentive la producción nacional a la par de comprar en regiones no tan explotadas. También se requiere tener los gasoductos suficientes para transportarlo. La mayoría no están completamente terminados por conflictos con los municipios o dificultades con poblaciones por donde pasan los tubos. De continuar con la dependencia de Estados Unidos y la falta de infraestructura, se podría agravar la incapacidad de proveer el combustible a tiempo y los consumidores pagarían precios cada vez más altos. Así está la cosa. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Madrugan a Cancún con nuevo impuesto. El derecho de saneamiento ambiental fue rechazado en Cabildo, pero será aprobado en el Congreso local. Quintana Roo a la vanguardia en el acceso a servicios financieros, asegura el índice de inclusión financiera de Citibanamex. Impacta migración, finanzas estatales. Mientras Quintana Roo crece, la infraestructura es insuficiente. Está el municipio de Benito Juárez en top 10 de deuda. Ocupa el lugar 6 del país. Proyectan reordenamiento vial en Cancún. Se crearían 3 corredores. Dan prisión preventiva a policías. 16 agentes fueron acusados por el delito de motín. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos en este jueves 6 de diciembre de 2018. A punto de terminar el año, mi querido doctor Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Normita. Muy buenos días al auditorio desde su programa La Mañana, transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo.
Así es, bueno, pues en esta mañana un poco fría, nublado aquí en la ciudad, bueno, pero pues... Fría y se morirían de risa los conciudadanos de la Ciudad de México y del norte del país cuando les decimos que fría para nosotros que vivimos en el eterno calor, ciertamente fresca, y para los que viven en el centro del país dirían que calientita. Ahora sí que ni frío ni calor. Un poco húmeda nada más, con algunas lluvias por la noche, pero bueno, el clima muy agradable aquí en el sureste de nuestro país. Y bueno, mi querido doctor, pues tenemos mucha información. Ayer por fin también ya se hace el cambio de gobierno en la Ciudad de México, entre la nueva pues gobernadora, porque ahora ella es gobernadora de esta entidad de la Ciudad de México, la señora Claudia Sheinbaum, en donde, bueno, pues ya tomó acciones inmediatas después de haber tomado protesta ahí en la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México. Se dirigió al Teatro de la Ciudad a dar un mensaje bastante contundente, con decisiones de cambio para esta nueva administración. Así es, asume Sheinbaum riendas en la Ciudad de México, prioriza agua y seguridad. Y mira, Normita, bueno, hay dos particularidades en la entrada precisamente de esta mujer a dirigir la Ciudad de México que me llamaron la atención. Una es que primero le tiró con palo a la administración de Mancera. Así es. Exhibió precisamente, no se anduvo con politiqueses de que no, de que todo bien. Duro y a la cabeza todo lo que hizo mal, cómo privilegió al crecimiento inmobiliario, la inversión inmobiliaria sobre la ciudadanía, en fin. Y también me gustó la corrupción tan grande que se dio, en fin, le tiró con duro. Y bueno, y también me llamó la atención que tenía muy claro su trabajo. Porque mira, ahora vemos entrar presidentes municipales que nos empiezan a hablar de la promoción de la ciudad, de la promoción del destino, de las inversiones, de la deuda pública, y de lo menos que nos hablan es precisamente lo que es su trabajo coyuntural y toral, que es precisamente los servicios públicos de la ciudad. Organizar la ciudad, ponerla en orden para que sea precisamente un lugar donde en base a eso entonces pueda florecer la sociedad y por ende florecer también la economía. Pero su prioridad es esa. Y mire usted, en esta nota del periódico Reforma dice que ofrece triplicar recursos para líquido, refiriéndose al agua, y desaparece cuerpo de granaderos. Con la prioridad de atender la crisis del agua y de seguridad en la ciudad, Claudia Sheinbaum tomó protesta como jefa de gobierno capitalina. Y fíjese cómo empieza a hablar de lleno de las cosas prácticas de lo que es realmente su gobierno. Triplicaremos el presupuesto anual para agua y drenaje, señaló. El objetivo es disminuir fugas, distribuir mejor, captar agua de lluvia para llevar agua todos los días a todas las viviendas, disminuyendo la sobreexplotación del acuífero. Este aumento representa alrededor de 5,000 millones de pesos más para agua. La jefa de gobierno asumió el compromiso de dedicar 1 hora de trabajo diario a la revisión de la operación hidráulica con el director de SACMEX. También buscará la conclusión inmediata del túnel emisor Oriente, el mantenimiento del drenaje profundo y el proyecto de rescate del exlago de Texcoco. En seguridad, renovará las reuniones diarias del Gabinete de Gobierno de Seguridad y Justicia que instauró en su gestión Andrés Manuel López Obrador. En paralelo, habrá reuniones en las 70 coordinaciones territoriales con la presencia de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y representantes de la jefa de gobierno. Además, capitalinos podrán formar parte de las comisiones de seguridad ciudadana y protección civil en los 847 cuadrantes de la ciudad. También prometió eliminar en enero el cuerpo de granaderos como culminación de una lucha social que viene desde la represión del movimiento estudiantil de 1968. Los integrantes de este cuerpo pasarán a un agrupamiento que se creará para tareas de protección civil. Sheinbaum fue severa con el gobierno anterior de Miguel Ángel Mancera. En los últimos años vivimos el abandono del servicio público y la democracia. Se estableció un modelo de desarrollo urbano desigual que privilegió la ganancia inmobiliaria sobre los intereses públicos,
que ahondó las desigualdades, dijo. Aseguró que el gobierno de Mancera se dedicó al espionaje político y privilegió el interés clientelar y de grupos por encima de los derechos sociales. Utilizó la fuerza para reprimir al pueblo y regresó la corrupción. Provocó el abandono de los servicios públicos y el regreso de la inseguridad. Aseveró, se le fue duro y a la cabeza, pero insisto, ella se fue directo también a todas las cosas de funcionamiento de la ciudad. Imagínense que entra un presidente municipal y nos empieza a hablar de cómo va a mejorar las vialidades de la ciudad, que cómo va a mejorar precisamente que no se inunden las calles cuando llueve mucho, que cómo se puede aprovechar precisamente esa agua de lluvia, que también es un proyecto muy interesante que tiene ella. ¿Se acuerda cómo hemos visto en las imágenes ahora que llovió mucho este año en la Ciudad de México, cómo hubo inundación tras inundación? Y por un lado, imagínate, por un lado había calles, bueno, donde hasta en lanchita andaban llenas de agua, y por otro lado se estaba hablando de escasez de agua en la Ciudad de México, algo aberrante. Por un lado sobraba el agua de lluvia y por el otro lado faltaba agua en la Ciudad de México, por lo que ella tiene un proyecto muy interesante de cómo se va a captar y cómo se va a aprovechar precisamente toda esa agua de lluvia. En fin, muchos proyectos, pero de lo suyo. No, insisto, como hemos visto en muchos municipios de Quintana Roo, presidentes municipales que vienen pensando en las giras que van a ir a hacer al extranjero para promover a los destinos, y en lo que menos piensan es en la vialidad que nos abruma al día a día, en la inseguridad que nos abruma día a día y en esos encharcamientos que se hacen cuando llueve. En fin, su tarea primordial, que es precisamente los servicios públicos, es lo que principalmente los servicios públicos y la seguridad es lo que le compete a un presidente municipal, y luego es de lo que menos los vemos hablar. Entran y se creen financieros, vienen a negociar deudas y hablar de promociones de destino, pero no se dedican precisamente a lo suyo. Bueno. Y en estos cambios que hace precisamente doña Claudia, es precisamente la desaparición de los granaderos, en donde, bueno, tenemos las imágenes para que mandemos el video de lo que dijo la gobernadora ahora de la Ciudad de México. Y en cumplimiento de una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968 y en la facultad que me otorga como jefa de gobierno la Constitución Política de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. A partir de ahora, inicia el proceso de transición y el 1 de enero de 2019 los elementos del Cuerpo de Granaderos pasarán a formar parte de otros agrupamientos o a un nuevo agrupamiento que se creará para ayudar a la ciudadanía en tareas de protección civil, que cuide a los más vulnerables y se capacite en esas tareas. El Cuerpo de Granaderos desaparece, fortalece las labores de seguridad y apoya la formación de un cuerpo de protección civil. Pues ahí está lo que dijo la señora Claudia Sheinbaum. Pero además, fíjate, otra cosa, en el recorrido que hace después de haber tomado protesta, fue al dato de la ciudad a dar ese mensaje de cambios donde, bueno, toma las decisiones de que desaparece este Cuerpo de Granaderos que fue formado desde hace casi 30 años, ¿eh? 30 años. Un cuerpo para reprimir, no era un cuerpo policial regular, sino un cuerpo creado para reprimir. ¿Tenemos también el video de esto? Buenas tardes, les presento la oficina. En esta oficina estuvo Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Pero adivinen qué, llegué a la oficina y me encontré que las ventanas que se colocaron, o estas puertas no son ventanas, que se colocaron en 2013, son blindadas. Pesan, no sé, 500 kilos cada una. No solamente estas dos, sino otras dos que están atrás. Y miren nada más esto que pusieron para evitar. Así que no necesito ventanas blindadas. Les informo que
pues vamos a empezar a revisar el día de hoy para poder quitar las puertas blindadas de la oficina. Pues la jefa de gobierno no tiene miedo, no sé por qué necesitan puertas blindadas. Y ya vamos a ver qué hacemos con estas puertas. A lo mejor las mandamos allá con el avión presidencial. No, yo creo que, pues a ver quién las necesita. Vamos a preguntar a ver quién las necesita, porque la verdad, pues en el gobierno no se necesita. Gracias. Pues ese es el recorrido que, bueno, inicia cuando toma ya posesión de la oficina de la Ciudad de México, el despacho, su despacho, en donde había estas ventanas blindadas de más de 500 kilos. Sí, exhibe, duro de la cabeza se va contra Mancera, lo exhibe. Sí. Sí, bueno, este señor estaba haciendo negocios, privilegiando a grupos y obviamente tenía mucho miedo, Tenía mucho miedo, miren nada más qué protección tenía que tener aquí en su oficina con ventanas de 500 kilos cada una. De blindaje, imagínate. Cada una de blindaje. Y bueno, claramente se refleja una distancia política muy grande entre ella y Mancera, porque de veras que entra directo en el discurso y en la práctica a evidenciarlo y a decir, ya de esto no vamos a tener nada más. No, y la verdad es que en la toma de protesta vimos a un Andrés Manuel obviamente muy contento porque Claudia es gente de su equipo desde hace muchos años. Hay que recordar que ella fue parte de su equipo cuando él gobernó la Ciudad de México. Y bueno, le preguntan de hecho a Andrés Manuel cómo ve este nuevo gobierno y dice, mira, yo creo mucho en Claudia por ser una mujer transparente, honesta en todos los sentidos. Y creo que va a ser un excelente trabajo aquí. Y refuerza lo que ella decía de Mancera, porque le alza la mano y dice, me quita un peso de encima. ¿Quién era el peso? Pues Mancera. Me quita un peso de encima, dijo López Obrador, sobre la llegada de Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México. Además me gusta mucho su ecuanimidad, Norma. Porque es una mujer probada, como tú dices. No es nadie improvisado. Ella fue precisamente de los soportes fundamentales del gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador fue regente, porque en ese momento era regente de la Ciudad de México. Y que, por cierto, fue una gestión exitosísima, la de López Obrador. Independientemente de la política, los números de la Ciudad de México cuando él fue regente fueron muy positivos. Y ella fue uno de los pilares precisamente de la administración. Pero, insisto, me gusta además que viene muy segura, sabe lo que está haciendo y además, de veras, me encantó su ecuanimidad. No es necesario alzar la voz, no es necesario ser alardista. Ella sabe lo que viene a hacer y además, de veras, esa ecuanimidad irradia precisamente esa seguridad que ella tiene en lo que está haciendo. Y en una ciudad tan caótica como es la Ciudad de México, alguien que ya estuvo ahí y que ya dio resultados, bueno, usted lo vio en el discurso. Ya no viene con retóricas, viene clarito a lo que va a hacer y habla precisamente de las atribuciones que ella tiene en resolver la problemática de la Ciudad de México más allá de la política. Mancera echaba mucho rollo, era más grillo, y esta señora viene manejando muy bien la política, por cierto, pero viene también a lo que viene y eso obviamente da mucha seguridad. No, y de hecho ayer que mencionó su agenda de cómo va a estar, prácticamente ya tiene la planeación, claro. ¿No? Por supuesto. De la planeación de lo que va a hacer, las decisiones que está tomando y cómo va incluso a transmitirlo directamente a la ciudadanía, todo el trabajo que ella viene a hacer, estos cambios que viene a hacer. Y bueno, en ese ejemplo, ¿verdad? También que el propio Andrés Manuel también ha implementado desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues esas conferencias que todos los días nos anuncia bueno, pues nos da la agenda del día, el presidente de nuestro país, y donde hace un resumen todos los días de cuál es la agenda, cuál es el mensaje del día, y sobre esa dinámica se tiene que trabajar. Tenemos el mensaje, por ejemplo, de lo que sucedió el día de ayer. Ya se constituyó por ley el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Además, por convicción, se va a atender a todos los mexicanos, se va a respetar a todos y se le va a dar preferencia a los más necesitados, a los más pobres. Por eso, toda la acción del gobierno va a tener como población preferente
a las comunidades y a los pueblos indígenas de todas las culturas de México. El coordinador, director, responsable de este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está aquí conmigo. Me da mucho gusto presentarlo. Es Adelfo Regino. Informo también que ya se nombró a Margarita Ríos Fajar como la directora general del SAT. Esto es muy importante porque tiene que ver con los ingresos del gobierno. No podríamos financiar el desarrollo del país sin contar con los ingresos. Una vez que se aclaró, se resolvió el problema. Por ejemplo, se pensaba que los coordinadores regionales iban a ser secretarios técnicos. Yo les aclaré que es la Guardia Nacional en proceso de creación la encargada de atender todas las coordinaciones de seguridad pública en el país. Nos importa mucho el llegar a un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos para impulsar actividades productivas y crear empleos en Centroamérica y en nuestro país. Esa es la opción que vemos para atender de fondo el problema migratorio. También Marcelo Ebrard está pendiente de lo relacionado con los migrantes que están en Tijuana y en la frontera del lado mexicano. Él muy probablemente les va a informar en estos días. Pues ahí está, esta es la conferencia del día de ayer, después de estos nombramientos, en donde, bueno, pues ahora sí que cada día va a ir dándonos parte del equipo, o sea, aunque ya dio los nombres de los secretarios, pero bueno, todavía hay definiciones en las direcciones que se están cambiando durante esta semana y próxima semana, así nos lo menciona. Y fíjate que me gusta mucho la imagen de Andrés Manuel, en el sentido de que igual muy tranquilo, muy pausado en su discurso, nada improvisado. Cuando tienes el control y sabes de lo que estás hablando, o sea, vea la imagen que nos quiere, que nos manda a los ciudadanos, ¿no? O sea, es muy mesurado en su discurso, muy atinado, pero además con el conocimiento de todo lo que se está dando precisamente en este cambio de administración. Sí, se les ve ya la experiencia. Él, bueno, insisto, gobernó la Ciudad de México, pero además de veras que conoce a este país desde la entraña, y no solo al país hablando de una forma general, sino a cada una de las entidades. De veras que si alguien ha recorrido este país de esquina a esquina, de punta a punta, ha sido él. Ha tenido todo el tiempo, porque le llevó muchos años precisamente llegar a la presidencia, y ha tenido todo el tiempo y conoce y reconoce todos los rincones y sobre todo a la gente. O sea, muchos presidentes, bueno, tenían representantes en diferentes regiones del país que ellos no conocían ni siquiera personalmente. Y aquí el López Obrador de veras que conoce a cada uno de los presidentes municipales en cada uno de los municipios de cada estado que tienen relación con él, que son de Morena, bueno, y hasta los que no, hasta los que no son de su partido, los conoce, saben quiénes son,
porque insisto, de veras que tuvo el tiempo de estar recorriendo el país precisamente para impulsar su proyecto. Y bueno, después de tantos intentos y tantos recorridos, se conoce, bueno, hasta los changarritos donde va a ir a echar el taco, estando en cierta región, no, yo quiero ir a tal lado, porque ya sabe el lugarcito donde se come rico, en determinados municipios, en determinadas regiones del país. Y bueno, obviamente, sin ser alguien que yo diría que tiene facilidad de palabra, porque la verdad es que hay gente que tiene mucha facilidad para hablar, entonces adquiere más valor lo que mencionabas, Norma, de que se transmite la seguridad, de que sabe lo que está haciendo, y tiene más valor cuando sabemos que ni siquiera es un personaje que se le dé la facilidad de palabra, y aún así, hoy en día, de veras se está transmitiendo, como tú dices, también esa ecuanimidad, esa seguridad, que sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. O sea, tiene muy claro el panorama y el plan de a dónde va, que eso es muy importante cuando se está dirigiendo sobre todo a un país. Así es. Bueno, pues meten diputados reserva, pagarán ISR de aguinaldo. Pues qué triste que metan reversa los diputados solo porque se les fue encima el pueblo de México, cuando su intención era precisamente no pagar el ISR. Y qué tristeza digo, porque los primeros que deberían de ser los que fomentan este tipo de cuestiones de pago de impuestos y de irse precisamente, y si hablan sobre todo de austeridad, los primeros que deberían de dar el ejemplo eran ellos, y ahora resulta que hablaron de austeridad y como se la quisieron saltar y se les fue encima la opinión pública, y bueno, y Tatiana Cloutier vino y les jaló las orejas a todos, pues ok, y entonces echamos reversa, pero porque los estamos obligando prácticamente. Los diputados echarán abajo el regalazo que se habían aprobado y sí pagarán el impuesto sobre la renta, el ISR, correspondiente al aguinaldo que reciban en unos días. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, confirmó que meterán reversa al acuerdo del Comité de Administración de San Lázaro que autorizaba absorber el ISR del aguinaldo de los diputados. Gratificación que, sumada con otros conceptos, permitirá a cada legislador recibir una bolsa de 233,755 pesos. El aguinaldo iba a ser de 46,000 pesos. A eso hay que quitarle el impuesto correspondiente. Y bueno, el salario bruto es de 105,000 pesos y queda como en 74,000. A partir de ahí podemos hacer el cálculo, expresó. Y bueno, pues ahí tiene usted. Y la Cámara de Diputados canceló la entrega de vales de despensa y de pavos de Navidad a personal con ingresos superiores a los 40,000 pesos. Como parte de las medidas de austeridad, el Comité de Administración canceló esas prestaciones a los llamados mandos medios y superiores, así como a los asesores y asistentes. La medida afectó a cerca de 1,500 empleados de la Cámara que ganan entre 40,000 y 80,000 pesos brutos al mes. Y bueno, a los que sí ganan menos de 40,000 pesos, a ellos sí les va a tocar su pavo. Pues ahí tiene usted, esto es lo que pasa allá en la Cámara de Diputados. Y bueno, abre el IMSS las puertas a empleadas domésticas. El IMSS anunció que acatará inmediatamente la resolución de la Suprema Corte para brindar protección social obligatoria a las trabajadoras domésticas. Germán Martínez, el director general del instituto, informó que la Dirección de Incorporación y Recaudación diseñará un programa piloto sin esperar a que el Congreso reforme la ley. Ayer la Corte declaró inconstitucional que las trabajadoras domésticas no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social. La segunda sala del máximo tribunal falló contra el artículo 13, fracción segunda de la ley del IMSS, que ubica a las trabajadoras del hogar en el régimen voluntario. Según la sentencia, no hay justificación constitucional para excluirlas, por lo que se violan los derechos de no discriminación y acceso a la seguridad social. Y mire, eso en la teoría suena muy bien. Dice uno, no debería de haber trabajador alguno que no tenga servicio médico, un respaldo médico, que no esté inscrito al Seguro Social. Pero también oía yo hablar a algunos analistas, precisamente economistas, que hablaban de los flujos y de cómo el dinero puede permear o no. Y dicen, a veces unas creídas protecciones causan más desprotección. Y uno decía, a ver, explícame eso. Bueno, es que cuando hay cierto tipo de empleos, por ejemplo, el empleo eventual,
Si usted exigiera que cada uno de los empleados eventuales tenga seguro social, la mayoría de esos empleos no se darían y entonces el dinero circulante se vendría abajo. De todas maneras no tendrían la protección y ya no tendrían tampoco el empleo. Y hablaban precisamente del tema de las empleadas domésticas. Dicen, mucha gente que no va a tener el dinero o paga al IMSS o paga a la empleada doméstica, entonces ahora ya no van a tener la empleada doméstica o van a empezar a terciar. Si tú venías a mi casa todos los días a trabajar, pues ahora solo quiero que vengas 2 o 3 a la semana. Entonces ya no eres una trabajadora de tiempo completo, ya no te tengo que pagar el IMSS. Y empieza a haber este tipo de desfases en la economía que había que analizar. Y yo creo que la medida también que mencionaban es que lleguen a una cuota diferente precisamente para que el empleador sí pueda respaldar a la empleada doméstica dándole el seguro, pero a una tarifa estándar, digamos, y no como un trabajador regular de una fábrica. En fin, muchas cosas interesantes que discutir, porque algunos dicen que esto puede dañar más la economía y los empleos a cierto nivel que favorecerlos. En fin, el debate seguramente se va a abrir a partir de esto. Así es, bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que sea. Pues sí, muy interesante. Rechazan inversionistas recompra de bonos. Esto con respecto a los tenedores de bonos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que rechazaron la propuesta de recomprar por $1,800 millones que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, en este tema hay un estira y encoge. Es como todo lo económico, pues si ya me van a comprar, yo quiero que me paguen más, que sí, que no, y en fin, en estas 3 series de $1,000 millones cada una y una serie de $3,000 millones, pues todo está todavía en el aire, están en las negociaciones y vamos a ver también hacia dónde va esto. Y bueno, Museo y Cineclub. La Secretaría de Cultura confirmó que Roma, la cita de Alfonso Cuarón, se proyectará próximamente en Los Pinos. Y mire, aquí vemos una fotografía pequeña precisamente de la sala privada iba yo a decir del presidente, pero no, probablemente la sala privada de cine Los Pinos de los hijos del presidente, que bueno, aquí con sus amigos seguramente se daban cita para ver sus películas favoritas y bueno, ahora va a estar abierto al público y se le va a dar un empujón y un énfasis precisamente a esta película Roma de Alfonso Cuarón. Y mire, también sale duartista Arturo Bermúdez, el exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, acusado del delito de desaparición forzada, salió del penal de Pacho Viejo. Ahí va con sus cositas y bueno, ya veremos, también le daremos seguimiento a este caso. Y mire, eso de que se han estado linchando a personas en lugares, hay que tener mucho cuidado porque se está volviendo una costumbre. Entonces ahora se le hace fácil a turbas, si tienen algún altercado con alguien o algún problema, total, estamos protegidos porque somos muchos y se les pasa la mano y se están dando linchamientos a diestra y siniestra y en muchos casos era la persona que ni siquiera no era el delincuente, ¿no? Bueno, en este caso se lincha a alguien en la Merced. Un hombre murió ayer tras ser golpeado por comerciantes de la Merced en la alcaldía de Venustiano Carranza. El sujeto de unos 35 años atropelló a una persona, derribó un puesto ambulante y dañó 2 autos mientras conducía en estado de ebriedad. Obviamente el señor venía borracho, causó problemas, pero pues como que no era para agarrar y matarlo ahí, ¿verdad? Y mire, cuando uno ve que detienen a un homicida que acaba de matar gente, que acaba de violar gente, pues no es que sea excusa porque no se debe de linchar a nadie, se debe poner en manos de la justicia, pero uno dice, bueno, estaba violando a 3 niñas y lo mataron, pero porque alguien viene y tiene un accidente y traía unas copas y ya lo mataron, como que esto tiene que parar, porque si no, de veras vamos a caer todavía en una anarquía peor de la que ya se está viviendo en este país. Y esto no nos va a traer nada bueno. Y bueno, duelo de ida. David Patiño quiere demostrar hoy que la cantera de Pumas también genera técnicos exitosos. Miguel Herrera nunca ha perdido ante los auriazules siendo entrenador del América. Y bueno, dejan de pitar. El fútbol del Cruz Azul ha venido a menos en la liguilla y anoche ya se reflejó al caer 1-0 en Monterrey. Sí, hombre, una pena el partido de ayer del Cruz Azul, precisamente contra los Rayados de Monterrey.
Los internautas mexicanos consumen cada vez más video por streaming en vivo y menos televisión en vivo, reveló un estudio del IAB de México. Pues ahí tiene usted, esto es precisamente el periódico Reforma en su primera plana. Así es el futuro, la televisión en streaming es el futuro. No cabe duda. Y tal vez ya el presente. Sí, bueno. Porque, pues sí, a ver, ya en una reunión usted pregunta, a ver, aquí quiénes tienen todavía cable, y ya son 2 o 3, ¿eh? Los demás vemos, me incluyo, televisión por internet. Así es. Y para prueba un botón, aquí nos está viendo usted precisamente en este noticiario, un noticiario por internet, porque bueno, lo de hoy, definitivamente lo internet, es cuando usted lo puede ver, al paso que usted lo puede ver, se apegan, la información y las películas y la diversión se apega a las necesidades suyas, no usted a las de ellas. Así es que bueno, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ya no hay tanta manipulación como existía en otros tiempos. Es cuando uno quiera. Y bueno, lo que hoy destaca también el Universal, oposición pone en jaque baja salarial. Y es que la minoría en el Senado presenta acción inconstitucional y la Corte decidirá si suspende la iniciativa de reducir sueldos. La oposición logró poner en riesgo la viabilidad de la ley que impide que cualquier funcionario gane más que de 108,000 pesos, salario que percibe el presidente de la República. La minoría en el Senado alcanzó el 33% necesario para presentar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad y solicitó la suspensión de la medida, por lo que ahora estará en manos de un ministro el alto tribunal conceder o no esa suspensión y llevar el tema a un litigio que puede tomar hasta un año, tiempo en el que debe mantenerse sin cambio los actuales salarios. Fíjense que en ese sentido ya Andrés Manuel también les respondió, dijo, bueno, si no están a gusto, váyanse a la iniciativa privada. O sea, la gente que no está dispuesta a ganar menos que el presidente de la República siendo servidor público, pues que se vaya a trabajar en la iniciativa privada. Él, pues ya lo dije. Además son sueldazos. Pues ¿cuánto ganan en la calle? ¿Cuánto gana un gerente de un banco? 30, 40 mil pesos mensuales. Ellos ganan más de 100,000 y todavía están lloriqueando. Pero bueno, desgraciadamente eso va a prosperar, ¿eh? Porque hasta los que están a favor de apretarse el cinturón, en el fondo no quieren. Entonces, bueno, mire, ahorita ya de entrada van a ganar un año en que muchos van a decir, sí, yo sí quiero que bajen el sueldo, pero bueno, hay un problema constitucional que se está decidiendo y por lo pronto este añito gano lo que ganaban antes, ¿no? O sea, ellos, bueno, pues mire, ahora sí que aquí todos son juez y parte, hasta los ministros. Todos, nadie va a querer aprobar eso, porque claro, entonces van a decir, sí, que se apruebe cuando nosotros salgamos, porque así pasa siempre, ¿no? Que se aplique la ley, como decía, en la burra de mi compadre, en las burras de mi compadre, pero no en las mías, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy... Todos quieren, ya estoy yo ahora, pues yo ahora sí quiero ganar mucho. Y nunca hay llenadera, ¿eh? Si se les da el doble, ahora van a querer un poquito más. Siempre quieren más y por eso luego caen en actos de corrupción. Pero además, la gente que está lloriqueando son los servidores públicos de alto rango. O sea, porque la gente realmente, la burocracia de este país... Ellos siguen ganando lo de siempre y qué bueno que les toque su pavo. Y en ellos, Norma, ayer estaba, por ejemplo, los priistas diciendo... Chong, el ex... No, es que esto no solo nos están bajando el sueldo a nosotros, sino a todos los empleados de la Cámara de Senadores, él es senador, ¿no? Sí, y nosotros tenemos que defender las conquistas de los trabajadores. Se ponían un plan de harakiri de que no es por nosotros, es por los trabajadores, porque esto le aplica a todos. Mire, de veras que haciendo el ridículo cuando ellos son los que han exprimido más al pueblo de México y sobre todo en Osorio Chong, después de los negociazos que él ha hecho, sus hermanos se enriquecieron también en la administración pasada, o sea, son verdaderos millonarios, y todavía está discutiendo que si le van a bajar, que le van a quitar el pago, ¿no? Como si fueron los que cínicos, están involucrados en todo lo de los guachicoleros.
Ahí tiene usted, allá en Hidalgo son los que están involucrados en el huachicoleo, porque hasta eso se repartieron por regiones. A ti te toca en tu estado en Puebla, yo voy a explotar el huachicoleo en el mío, que Hidalgo también es uno de los principales. Y bueno, obviamente, pues será que como ahora le están quitando el huachicoleo, ahora sí tienen que pelear hasta el pavo. Bueno, pues ahí tiene usted. Y bueno, otra nota que destaca hoy el Universal es ni percusión ni espionaje político, promete Claudia Sheinbaum. Pues sí, es lo que dijo ayer en su discurso de inicio en esta nueva administración. Cuau destapa más irregularidades en el Paso Express. La administración de Cuauhtémoc Blanco detectó más irregularidades en la construcción del Paso Express, que consiste en violaciones a normas oficiales y respeto a señalamiento de carreteras y vialidades urbanas, así como la conducción correcta de las aguas pluviales. Bueno, pues ahí está ya destapando la caja de Pandora en el estado de Morelos el señor Cuauhtémoc Blanco. Gobernador acusa pacto Yunes Duarte con fin electoral. El gobernador Cuitlahua García de Morena responsabilizó a su antecesor Miguel Ángel Yunes y al fiscal general del estado Jorge Wickler por la liberación de 3 exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, quienes seguirán sus procesos en libertad. Acusó que Yunes y Wickler pretendían ganar votos al fingir supuestas condenas para funcionarios quienes cometieron delitos que van desde la corrupción a la desaparición forzosa. Pues en las últimas 72 horas fueron liberados el exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, el exdirector de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Francisco Valencia, y el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. Pues ayer vimos unas imágenes donde les aplaudían a su salida después de haber cometido este tipo de fraudes en el gobierno del señor Duarte. Pierden Afore 136,000 millones de pesos en 2 meses. Las 10 Afore que operan en México sumaron 2 meses de minusvalías tras el anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Bueno, pues ahí tenemos la gráfica en donde, bueno, varían ahí precisamente mensualmente los recursos administrativos por las Afores en 2018. Bueno, ahí vemos la caída que fue en el mes de octubre y noviembre. Pues esto es lo que hoy destaca el periódico El Universal. El periódico Excelsior, en su primera plana, nos dice, dan tregua a empresas petroleras, frenan licitaciones. El presidente López Obrador les ofrece no revisar en 3 años los contratos otorgados a través de la reforma energética a cambio de que produzcan hidrocarburos. Mira, López Obrador de veras que sí está mostrando, Normita, definitivamente, como lo mencionabas tú, una maestría en política, ¿no? Cuando ellos van, él ya regresa. Y por cierto, uno de los triunfos políticos más grandes que tuvo fue el de ayer, en esta reunión con los gobernadores de la CONAGO, Norma, en donde, bueno, ellos venían a discutirle, ¿no? Que los delegados no podían tener la coordinación de las cuestiones de seguridad en el Estado, que es algo que definitivamente querían ellos coordinar. Y bueno, él llega y ante la presión, entre comillas, de los gobernadores, dice, pues ok, entonces coordínenlos ustedes. Entonces, imagínense, él ya puede decir, yo quise coordinar la seguridad en los estados, ustedes no quisieron, yo accedí, entonces ahora toda la responsabilidad de la seguridad es suya. Entonces, él les tiró como que yo lo voy a hacer para que ellos le discutieran, y ahora él, pues ya que ustedes insisten, se las doy a ustedes, pero queda muy clara la responsabilidad es de los gobernadores. Y bueno, lo mismo está pasando en esta tregua con empresas petroleras. Muchos creían que él iba a venir como nuevo presidente a tratar de echar algo para atrás y dice, no, adelante, es más, yo no voy a revisar ni siquiera en 3 años los contratos otorgados a través de esta reforma. Eso sí, ustedes sabían que iban a producir hidrocarburos. A ver, quiero ver que los empiezan a producir, ¿no? Entonces, bueno, ahí es también una jugada maestra. Adelante, ustedes ya tienen las concesiones, ahora produzcan los hidrocarburos.
Y vamos a ver quién de veras puede producir hidrocarburos, ¿eh? Porque una cosa era la letra, pero ahí ya le dio la vuelta. En lugar de enfrentarlos, adelante, produzcan los hidrocarburos. Y eso no va a estar tan fácil. Descarta también riesgos por bonos del Naim. Reportan minusvalía en Afores. Sheinbaum inicia gestión y desaparece a Granaderos. Aquí una foto muy significativa precisamente de este triunfo en el gobierno de la Ciudad de México. Despiden a Bush en la ceremonia oficial en la catedral. Trump y Melania se sentaron junto a Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter, expresidentes demócratas. Y bueno, también en estas exequias, Normita, por allá andaba Salinas de Gortari, ¿eh? Junto a Angela Merkel, sí la vi. Ahí andaba ahí precisamente en estos funerales. Ahí andaba, porque bueno, él sí tuvo una relación, algunos incluso hablan de relaciones de negocio con los Bush, Carlos Salinas de Gortari. Pues toda la parte del petróleo, nada más. Toda la parte, nada más y nada menos. Así bueno, es. pues ahí tiene usted. Avanza iniciativa contra secretarios corruptos. También esto dicen, la Comisión de Economía del Senado aprobó la propuesta para que los secretarios de Estado sean considerados corresponsables penal y administrativamente de la corrupción que se registra en las compras y obras del gobierno federal. Pues ahí tiene usted. Y cierran 3 horas una autopista por flamazo en ducto de Pemex. Esto allá en los límites de Celaya y Querétaro. Bueno, pues ahí tiene usted. Esta es básicamente la portada del periódico Excelsior. No, y otra nota que también llamó la atención es que en Los Pinos, ahora que abrieron Los Pinos, pues déjame decirle que esa nueva administración no ha recibido aún todavía todo el listado de las creaciones de pinturas y arte que tiene esta residencia de Los Pinos. ¿O que debería de tener? Ajá, bueno, pues no se las han pasado, no saben qué vale el inventario. No aparece ni la lista. Así, por eso, no hay inventario. Casualmente se perdió el inventario. De registro. Fíjate, ahí tiene. Y ahora le está llamando, dicen, la casa de Los Pinos tiene una decoración minimalista. Porque no hay nada en las paredes. La tenían muy minimalista. Lo que pasa es que se llevaron todo lo que estaba en las paredes, que son algunas pinturas muy valiosas o eran. Sí, ¿cómo no? Y pero casualmente no se encuentra el inventario de el susto que se van a dar cuando aparezca, porque bueno, va a aparecer, no va a faltar quien tenga una copia, y bueno, ahí se van a poner no solo en evidencia, sino que se les va a poder exigir por las vías y por los canales conducentes que la regresen. Pues sí, así es. No se pueden llevar así nada más las cosas. Bueno. Y lo que destaca hoy Milenio también, investidura, nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México ofrece erradicar la violencia de género, mejorar la movilidad y remata, no vamos a fallar. Esa frase que también Andrés Manuel pues invocó ese día de su discurso en la Plaza del Zócalo. Lo bueno que también es lo que nos dijo Fox en el Ángel de la Independencia en su momento, que no iba a fallar, y mira nada más la falladota. Bueno, creo que cumplió, no falló, fallototó. Él va a decir, no es que fallé, fallototé. Sheinbaum evoca el 68 y elimina a los granaderos. Pues sí, esto fue un gran paso, déjeme decirle esto, que hayan desintegrado este cuerpo de granaderos que era para reprimir realmente la sociedad en lugar de darle, de cuidar, pues eso. Además tiene mucho fondo, porque muchos de los que han apoyado precisamente a López Obrador en su quehacer y en su andar fueron estudiantes de esa época, del movimiento estudiantil, exdirigentes, iba yo a decir, y bueno, también aparte de que es justo y necesario, también es muy significativo precisamente por estos que apoyaron. Era como de veras una conquista de un grupo que ha estado apoyando el movimiento de López Obrador desde siempre, y bueno, aquí es también emblemático. Fuera los granaderos, ¿no? Que era una de las consignas que tenían precisamente los estudiantes en esa época, es fuera los granaderos. Bueno, pues ahí tiene usted, se tardaron, pero fuera los granaderos. 30 años. En fin, yo mencionaba, yo me acuerdo que el día del cambio de la legislatura, de esa legislatura donde el señor Muñoz Ledo daba inicio a su discurso, me recuerdo precisamente ese discurso que dio donde decía
el primer paso se dio hace 30 años con el movimiento del 68. No, hace 30 años. Sí, es el primer Ese paso fue el primer... de un enfrentamiento frontal con el gobierno de México. Porque digo, siempre ha habido detractores, gente que señalaba, que por cierto luego misteriosamente desaparecían, pero el primer enfrentamiento abierto contra el gobierno de México fue hace 30 años. Después aquel, rebelión que también se dio cuando se fracturaron los partidos, que fue en el 88, con la llegada de Salinas, que también les robaron la elección. En esa época, si recordaremos, el candidato a la presidencia era el señor Cuauhtémoc Cárdenas, que fue cuando se fracturó todo, y Cuauhtémoc, que había ganado la elección en ese momento, que es cuando la famosa caída del sistema. Ahí está la paradoja cochinés de la política, porque precisamente el que bajó la palanca para ese fraude fue Manuel Bartlett. Se cayó el sistema, fue Manuel Bartlett, hoy uno de los más cercanos de López Obrador, y bueno, el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, que no se olvida, así como gritan el 2 de octubre no se olvida, Normita, tuve la oportunidad de ir a una boda aquí en Xcaret, ¿no? Hace unos años. Y estábamos, bueno, ya ves que bajas a una como caverna donde es el recinto del banquete para las bodas, y ahí estaba Bartlett, y en eso falló la luz. Se lo acabaron, y además aprovecharon la oscuridad. No, bueno. Se cayó el sistema, se cayó la luz, se lo hicieron. Fíjese, muchísimos años después, la gente lo recuerda por eso, imagínense. Sí, es cierto. Y bueno, ese fue el segundo. Y el tercero, lo que decía precisamente el señor Muñoz Ledo en su discurso, era que hasta ahora que se lograba culminar ese inicio de esa gran defensa de democracia, pues se culminaba ahora precisamente con este cambio de administración. Sí, definitivamente hoy sí se concluyeron, se cerraron muchos círculos, se están cerrando muchos círculos, y mire usted, aunque seguramente va a seguir habiendo corrupción, hay muchos seres humanos involucrados aquí, muchos infiltrados del régimen anterior, algunos arrepentidos ciertamente y trabajando ya para un cambio en México, pero muchísimo infiltrado, pero lo importante es que ya hay un cambio. Antes eran todos, todos estaban en la misma tesitura de corrupción y de desmantelar al país y de saquearlo. Y bueno, ahora por lo menos ya hay un balance dentro del gobierno de los que tratarán de seguir robando, pero muchos que no, que ya tienen otra intención y que además han tenido una lucha tan larga por tantos años que ya a su edad, porque ya son grandes, a su edad su visión de los objetivos de su vida es diferente. Ya el objetivo primordial no es la ambición de enriquecerse. Ya sufrieron tanto por tantos años que ahora sí tienen unos ideales ya más cuajados, y eso nos puede dar la oportunidad precisamente de que hay mucha gente involucrada con esa visión, y eso sí puede ayudar a que se siga dando este cambio en México, que ha sido lento, ha sido doloroso, pero que se tiene que dar porque no podemos ir en el mismo camino que nos estaba llevando al precipicio. Así es, bueno, pues eso es parte de lo que se está concretando en nuestro país y estos cambios que se están dando. Y bueno, el Bronco sale también con declaraciones, dice: los delegados a cargo solo de programas sociales. Esto es lo que dice el gobernador de Nuevo León. Dijo no tener problema con los superdelegados, pero solo administrar los programas sociales. Pues así se lo hizo saber Andrés Manuel en la última reunión de la CONAGO. Tuvo una jugada magistral. Él decía, yo voy a, lo que decía Cela Venta, yo voy a coordinar las cosas en seguridad. No, ok, tranquilo, no hay problema, coordinen ustedes. Ahí está, lo está, él en ese, todavía un poco desafiante sus declaraciones, no se da cuenta que está dentro precisamente de lo que quería el López Obrador que hiciera. Solo los costos sociales, lo de la seguridad es nuestra, conste, es de ustedes. Entonces que quede claro que lo que pase en tu estado, lo que pase, a partir de hoy, toda la delincuencia es cosa tuya. Yo ya lo ofrecí, porque eso le ofrecí a la gente que votó por mí. Tú, gobernador, ustedes gobernadores no quieren, ok, adelante. Ustedes son los responsables de toda la seguridad, de todo lo que siga pasando en sus estados. Ayer hablábamos, Norma, de que antier hubo 50 ejecutados en este país, en diferentes estados de la República, nada más 50. Bueno,
esos ejecutados en diferentes partes del país. Ya López Obrador ofreció ocuparse de eso, los gobernadores no quisieron. Bueno, los muertitos en cada estado son responsabilidad de cada gobernador. Yo quise ayudarlos, y los voy a ayudar, porque esa es la consigna, pero ellos son los responsables directos. Claro. Fíjate que en esta estrategia que tienen Andrés Manuel precisamente es de lanzar primero la red para ver qué pesca. Bueno, pues ya hubo declaraciones donde dicen que, hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto, dice, tenedores de casi 20% de los bonos rechazan la oferta que ofreció Andrés Manuel, esa administración, no Andrés Manuel, sino esta administración, y dicen que están dispuestos a negociar. Entonces ahora sí. Un grupo de tenedores de bonos. Dicen que no, pero sí. Emitidos para financiar ese nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que en conjunto poseen casi el 20% de títulos por alrededor de $1,000 millones, rechazó la oferta de recompra, lo que promovió esta administración el pasado lunes. Y bueno, esta oferta de recompra del gobierno federal, aunque manifestaron su disposición a dialogar sobre el tema. Los pusieron contra la pared, ya salieron a relucir quiénes son esos tenedores de esos bonos. Eso es lo importante. Esos ya salieron. Nos hablaban que en Nueva York, que los tenedores, los inversionistas internacionales, la mayoría de los tenedores de esos bonos son mexicanos. Así es. No son extranjeros como nos hacían creer que los inversionistas extranjeros. Son mexicanos que estaban especulando, que era parte de la sociedad con el gobierno para este negocio, y bueno, ellos son los que se resisten, pero están dispuestos a negociar. Así es. Bueno, pues vamos a esperar a ver quién es que que estén dispuestos a negociar, y vamos a ver quién se va a sentar con esta administración precisamente para ya entrar en esa dinámica, que finalmente no es que se vaya a cancelar, o sea, que se cancele de tajo, porque siguen trabajando, las obras siguen trabajando, pero sí bajo otras reglas que va a decir precisamente este gobierno, y no como se lo querían dejar heredado. Esa es la realidad. Y es que hay muchos caminos. Si ellos insistieran en que no y que nos tienes que indemnizar, López Obrador puede seguir adelante con el aeropuerto, y hacerlo y terminarlo y tenerlo de tan bajo perfil que entonces él sí cumplió, pero ¿qué creen? No en negocio. Y entonces tú, tenedor de bonos que especulaste, pues tus bonos no valen, y los pierdes. No me puedes reclamar que yo no cumplí, porque ahí está el aeropuerto, pero tus bonos no valen nada si yo hago un aeropuerto que esté así muy en la línea. Entonces sí, obviamente están dispuestos a negociar, porque bueno, son negocios. Esto es como cuando hubo el cambio aquí en el gobierno del estado de Quintana Roo. En la anterior administración estaba dejando todo así acomodadito para que cuando llegara esta administración no pudiera hacer nada. No podía hacer nada, según ellos. Hasta se fueron a sesionar los diputados, me acuerdo de esa legislatura, a un hotel, porque como bloquearon el Congreso, las oficinas del Congreso en la ciudad de Chetumal, tuvieron que ir a hacer sesiones a un hotel privado aquí en la ciudad de Cancún para poder poner la mesa de acuerdo a ellos lo que dejar querían. El fiscal que ellos querían, el magistrado que ellos querían, todo lo que ellos querían para estar según ellos blindados. ¿Qué es lo mismo que querían hacer con Andrés Manuel? Dejarle la herencia ya con acuerdos, con todo, aquí porque es un tema muy importante, porque es una parte económica súper importante dentro del gobierno de México, y querían dejarle la mesa puesta para que cuando él llegara, así eran las reglas, así estaban establecidas. Negocios otros 6 años. ¿Y qué creen? Chasco que se llevaron. Sí, lo mismo que, como dices, pasó en el estado de Quintana Roo, que sí llevó tiempo y trabajo porque enredan la madeja, pero se ha ido desenredando, y se han ido saliendo los que no tenían que estar, muchos de ellos han ido a la cárcel, y bueno, pues sí, las madejas se desenmarañan. Y López Obrador, bueno, lleva 5 días de presidente. Apenas. Tampoco no va a ser ya una eternidad. Lleva 5 días de presidente y ya les está dando el jaque mate, casi. Entonces, imagínense usted cuando agarre todavía más fuerza y más poder, cuando pasen 6 meses, cuando pase un año, no. Qué bueno. Nos da mucho gusto porque realmente este cambio se necesitaba en nuestro país. Tocamos fondo con el tema de la corrupción. Tenemos que quitar ese cáncer pues no se puede de un día para otro, pero bueno, por lo menos de empezar ya a estriparlo. En 5 días más actividad política magistral,
que la que Peña hizo en 6 años. Totalmente. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos con más información aquí en la mañana. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. La administración de Enrique Peña Nieto terminó con el empleo como uno de los pilares que presumió el expresidente. Sin embargo, las remuneraciones de los trabajos no son tan motivadoras. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo en esta materia? Así está la cosa. El gobierno saliente presumió los puestos registrados ante el Seguro Social, el indicador más cercano para conocer el ritmo de empleo formal generado en la economía, pero que no contempla el trabajo informal ni el formal registrado en otras instituciones como el ISSSTE. El total de trabajadores registrados ante el IMSS llegó a 20.36 millones, un alza de 4.06 millones de empleos de esta naturaleza en el sexenio, casi el doble en comparación con la gestión de Felipe Calderón y muy por encima de la de Fox. Pero pese a la mayor generación de empleos, los sueldos se quedaron cortos. El sector en el que hubo mayor crecimiento de trabajo fue en el rango donde se percibe entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales, seguido de aquel donde la paga es de 1 o menos. Además, hubo fuentes de trabajo que se eliminaron y que fueron compensadas por nuevos puestos. Las plazas laborales que recibían entre 3 y 5 salarios mínimos fueron las que más desaparecieron, seguidas de los trabajadores que ganaban más de 5. Así, del total de la población asalariada en el país, 32% gana entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que únicamente 4.4% percibe más de 5. Especialistas han catalogado que la política laboral y salarial es uno de los aspectos más inamovibles de los últimos 50 años y que ha repercutido en el bienestar general de la población. Actualmente, 6 de cada 10 trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad que incluyen no contar con seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, que trabajan más de 8 horas y, sobre todo, que reciben pagos debajo de la línea de pobreza definida por Coneval. Así está la cosa. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Nido de víboras.
El recule del presidente francés Emmanuel Macron a subir los impuestos al combustible en Francia es una victoria de los chalecos amarillos, como se conoce a los protestantes, que podría tener eco en otras partes del mundo, como en México, donde desde que se liberaron los precios de los combustibles hace más de un año, estos han rondado el $1 por litro, lo que ha llevado a situaciones que se antojan absurdas, como la de cargar 100 o 50 pesitos de gasolina en vez de pedir medio tanque o tanque lleno como hacíamos antes. Dicha combinación de impuestos y combustibles crean una mezcla explosiva que ningún gobierno quiere tener y que al parecer el bataba Andrés Manuel tiene muy presente. Por ello, su insistencia en que atajará la subida de los precios en ese rubro, aunque se ha cuidado de pedir paciencia, ya que sabe que no es cosa de bajar el costo por decreto. Ya veremos si aquí en Cancún se refleja esta intención, porque somos particularmente vulnerables al tema, habida cuenta de nuestra excesiva dependencia al abasto de gasolina por la falta de opciones alternativas de transporte, como lo sería, por ejemplo, un ferrocarril. Aunque también hay que reconocer la improbabilidad de que veamos hordas de chalecos amarillos armar desmanes en el ceviche o a la entrada de la zona hotelera. El otrora Sol Azteca, que alguna vez fue el partido insignia de la izquierda y que ahora es una enana amarilla, sigue encogiéndose. El diputado Luis Ernesto Misbalam renunció a su militancia periodista para enfundarse la etiqueta de independiente. De acuerdo con el renunciante, que tenía 15 años en el partido, el despapalle que se traen adentro es la principal causa de que abandone el barco, ya que los constantes pleitos tienen a la nave sin rumbo y con alto riesgo de encallar. ¿Y de qué color se vestirá ahora? De momento, de blanco indefinido, asegura muy seguro Misbalam, sabedor que en el juego de percepciones que es la política, la marca independiente tiene mayor prestigio que casi cualquier sigla que podamos nombrar. La duda en el horizonte es qué pasará con el PRD, que si de por sí ya había quedado disminuido tras el varapalo electoral del verano pasado, su constante disminución de tamaño hace preguntarse si el amarillo que antes portaban con orgullo no será en realidad signo de ictericia. De 40 y tantos que llegó a haber en un principio, solo quedaron 10 y pronto serán 3 los aspirantes a ocupar la silla caliente de la Fiscalía General del Estado. Pero aunque los nombres de la terna final se conocerán públicamente hasta el lunes, uno que ya se perfila como favorito es el actual fiscal interino, Gustavo Salas Delgado, o al menos es el gallo del Partido Verde, cuya representación en el Congreso apoya su permanencia en el cargo que ya ocupa desde octubre. Es que ha resultado cumplidor y sin aspavientos, dicen que dijo José de la Peña, el pastor de los ecologistas, para justificar su espaldarazo. Madruguete puede entenderse de esa manera, lo que no es propiamente inválido, pero que ensucia un juego que se pretende sea limpio, ya que la terna final es facultad del Ejecutivo, en este caso Carlos Joaquín González, por lo que anticiparse al anuncio oficial genera cierta suspicacia. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Como siempre, la caricatura de David Manrique es sensacional, ¿verdad? Sensacional y atinada, ¿verdad? Porque hay unos que son buenos caricaturistas, pero no son tan atinados. Y la verdad que de veras tiene el oficio de caricaturista político, porque sabe de veras poner el punto donde tiene que ir. Así es, mucha experiencia, David Manrique. Pues hoy tenemos ya la portada del periódico Luces del Siglo, y déjeme decirle que, bueno, pues ahora sí que vamos de mal en peor, como dicen. Siempre dicen que nos sale tan mal los que llegan que extrañamos al que se va. Pues así nos está pasando aquí en el municipio de Benito Juárez con esa nueva administración. Y es que, bueno, finalmente después de que ustedes recuerdan
pues este derecho de saneamiento que querían aprobar por parte del Cabildo. Bueno, pues sí, resulta que ya prácticamente lo concretaron, este nuevo impuesto, madrugan a Cancún con este nuevo impuesto y está listo el proyecto de decreto que será aprobado en el Congreso. Bueno, pues ahí está este impuesto al derecho de saneamiento ambiental, que finalmente pues ya lo aprobaron los... Pero fíjese usted lo de siempre, los ¿no? regidores. Entran nuestros representantes, ¿no? Y madrugan a Cancún, como dice la nota, que no era para que en todo caso de veras hubieran tenido un consenso de la ciudadanía, un consenso de todos los sectores, que no, Cuando dijeron que iban a hacer esto, fue todo lo contrario. Todos los sectores dijeron, no, ¿qué te pasa? Hubo mucha crítica, mucha discusión del tema, y aún así, pues me vale lo que digas y lo madrugo. Entonces, por fin, ¿son nuestros representantes o no? Ahí empiezan otra vez a ser, son alguien que tiene el poder en el municipio de Benito Juárez, pero ¿representa realmente a los intereses de la mayoría o no? Bueno, por lo visto no, porque tienen que madrugar a Cancún. Ya lo dice la nota, vamos a ver qué nos dice. Mientras que en el Cabildo Municipal no se aprobó el cobro por derecho de saneamiento ambiental en Benito Juárez, el impuesto sí será aplicado gracias a que ya fue avalada la propuesta en comisiones del Congreso del Estado. Desde antes de que se votara en Cabildo, la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos ya habían manifestado el rechazo a la aplicación de este arancel y parecía que habían quedado conformes con la negativa de los regidores. Tal vez no se esperaban que los diputados Ramón Javier Padilla y Emiliano Vladimir Ramos Hernández presentaran esta iniciativa para la Ley de Hacienda de Benito Juárez. Simplemente falta el trámite de que se haga la votación en el Pleno del Congreso, algo que ya está acordado previamente, y entonces este derecho de saneamiento ambiental se aplicará en Cancún a partir de 2019. Todas las fracciones parlamentarias están de acuerdo con la iniciativa, como ya lo hicieron en el caso de Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde también entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. El primer municipio que cobró este impuesto fue Solidaridad en 2017. El derecho de saneamiento ambiental es un arancel que se aplica a los turistas que los hoteleros deben retener y en Benito Juárez será de 24 pesos con 18 centavos por cada noche de habitación ocupada. Estarán obligados a pagar los derechos de saneamiento ambiental él o los usuarios de cuartos y o habitaciones de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales, moteles, hospedaje temporal o turístico y renta vacacional, mismo derecho que será retenido por los prestadores de servicios del ramo, es lo que se lee en el proyecto de decreto. La intención es que el destino de los recursos vaya a la conservación de playas, eliminación de basureros a cielo abierto, manejo integral de desechos, educación ambiental, así como para seguridad pública y protección civil. Además, se creará un comité de vigilancia que velará por el destino de la recaudación de este impuesto al turista. Para Luces TV, Sergio Guzmán. Pues ahí está este proyecto presentado por los diputados para darnos este madruguete. ¿Y qué cree? ¿Quién no fue el que lo promovió? El señor Emiliano Ramos. Imagínense usted si hubiera llegado al presidente municipal de aquí en Benito Juárez. Pero le doy otra noticia, que cree que su esposa sí es regidora de este ayuntamiento de Benito Juárez. Entonces es Blanco Armeña, o sea, es parte de lo mismo. Y otra noticia más, se va a querer reelegir. Entonces, acuérdese usted. Claro. Cuando vea el nombre de Emiliano Ramos, que se quiere reelegir como diputado, acuérdese que es el que nos anda dando madruguetes para poner más impuestos. Mire, el impuesto, a lo mejor en el fondo unos no pueden decir que esté bien o mal. Esa no es la discusión. La discusión es que no fue precisamente de acuerdo con la sociedad y se supone que son nuestros representantes, ¿no? Entonces van a hacer ellos lo que quieran, cuando quieran y como quieran, sin oír precisamente a los sectores lo que tienen que decir. Bueno, ese diputado se va a querer reelegir. Acuérdese, allá usted sí le quiere dar su voto. Otra cosa, o sea, se supone que anteriormente, pues acuérdese que era del PRD. Como no le dio la candidatura al PRD, renunció al PRD y ahora es morenista. Entonces ahora se va a querer reelegir. Bueno, pues sí, como diputado, pero ahora con las siglas de Morena. Aún así, el voto lo emite la ciudadanía. Acuérdese quiénes son los chapulines. Acuérdese quiénes sí son fieles a algo o no, y sobre todo quiénes le es fiel a la ciudadanía y a representar a la ciudadanía. Si usted no ve eso en este diputado, como yo no lo veo, pues entonces piénsele si le va a dar su voto. No importa si se disfraza de moreno, piénsele a quién es el que apoya a la ciudadanía. Esa es la transparencia y la honestidad de que se habla ahora,
o sea, dándonos madrugada en lo oscurito. No es el tema del impuesto, como bien dice Rodrigo, aquí es las formas de cómo lo están haciendo. Finalmente, este impuesto se va a cobrar a los turistas, efectivamente. Aquí el tema es la transparencia de cómo se va a aplicar esa recaudación, que eso es lo que siempre ha estado en cuestionamiento. O sea, una vez que se recaude, ¿dónde se va a implementar? ¿Dónde se va el dinero? Ese es el tema, básicamente. Pero bueno, es parte de la transparencia y honestidad que se promulga ahora en estas administraciones. Pues ahí se lo dejamos. Vamos a ver al pleno de los diputados, igual nos dan la sorpresa y dicen, oye, no, esto no estuvo bien ventilado en los municipios, no hemos oído bien a todos los sectores y aunque tú lo hayas propuesto, no lo puedo apoyar. Y si no, igual estar pendientes quiénes son los diputados que apoyan este tipo de iniciativas sin que hayan tenido el consenso y la transparencia de indicarnos precisamente cómo se van a manejar estos dineros. Tenemos que estar pendientes de lo que hacen nuestros legisladores para, en su caso, apoyarlos en una reelección o no. Así es, o sea, el tema es el trasfondo de lo que es el tema, o sea, más allá del impuesto, porque si bien no es una afectación directamente al ciudadano de Quintana Roo, esto es un impuesto que van a pagar los turistas. El tema aquí es que esa recaudación, ¿dónde se va a aplicar? Es poco transparente. En otros municipios, ya en el caso de Solidaridad, en su momento cuando se dio este impuesto, cuando se aprobó, bueno, pues sí se compraron camiones de basura, o sea, hubo, pero bueno, ahí hubo, o sea, sí están, aquí no sabemos todavía hasta el día de hoy cómo se va a implementar. Ese es el tema. Pues ahí tiene usted. Bueno, pues vamos con otra nota. Impacto de migración, finanzas estatales. En la Cámara de Diputados ya conocen las necesidades presupuestarias de Quintana Roo para el 2019 y el gobernador Carlos Joaquín presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para defender la petición de recursos que requiere la entidad para este próximo año. Vamos con más información. En la Cámara de Diputados ya conocen las necesidades presupuestales de Quintana Roo para el 2019. El gobernador Carlos Joaquín González se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para defender la petición de recursos que requiere la entidad el próximo año. Ante los integrantes de dicha comisión que preside el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, el mandatario quintanarroense defendió la solicitud de recursos provenientes del ramo 23, puesto que en la entidad se da un crecimiento de población de forma exponencial y eso produce problemas financieros. Playa del Carmen, por ejemplo, crece al 30%. Evidentemente, cuando llegamos al quinto año, los números ya no alcanzan. Nunca es suficiente. Llega muchísima gente de todos lados, todos los días. El Estado crece y la infraestructura nunca es suficiente, explicó el mandatario. Carlos Joaquín agregó que cada año a Quintana Roo le es más difícil sufragar los costos que ocasiona este fenómeno. Y de paso, criticó que las fórmulas para la asignación de recursos a las entidades federativas toman en cuenta a la población residente, pero no a la que llega para establecerse definitivamente. No hay políticas públicas en materia de migración interna del país y gran parte de las fórmulas de reparto de participaciones y de recursos son basadas en la variable del número de habitantes que, además, se basa en los censos de 10 años y en los conteos de 5 años, lamentó el mandatario. Como respuesta, el legislador Ramírez Cuéllar pidió que a todos los gobiernos estatales y municipales mejoren y aumenten su recaudación porque el ramo 23 del presupuesto de egresos ya no va a operar de forma discrecional. En tanto, Carlos Joaquín reviró con el argumento de que Quintana Roo está entre los estados que mejor recaudan a nivel nacional, pero eso no es suficiente para resolver las necesidades de la entidad. Requerimos presupuesto para atender atrasos en seguridad y medio ambiente, exigió el jefe del Ejecutivo Estatal. Para Luces TV, Sergio Guzmán. Pues ahí tiene usted. Y fíjese que en otro orden de ideas dicen que Quintana Roo está a la vanguardia en servicios financieros. Vamos a ir la nota y después nos dice usted qué opina. Benito Juárez está en el top de los 6 municipios más endeudados de México, pese a que es el primero en el mundo que genera más riqueza y empleos por su actividad turística. Cozumel lidera la llegada de cruceros turísticos a México, pero su población es la que tiene la mayor deuda per cápita de todo el país. La realidad de ambos municipios es de contraste. Hace unos días, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo resaltó que Cancún integra el 49.6% de su Producto Interno Bruto por turismo y generación de empleo. Sin embargo, su deuda pública municipal es muy alta, apenas superada por 5 municipios.
Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Sonora y León. Otros municipios de Quintana Roo que están en la lista de los 694 más endeudados son Solidaridad en el lugar número 12, Otompe Blanco 28, Cozumel 29, Isla Mujeres 406 y Lázaro Cárdenas 415. Cozumel, junto con Majagual, concentra el arribo de 1 de cada 6 embarcaciones turísticas de gran calado y 1 de cada 7 de los visitantes que llegan por esa vía. En contraste, cada habitante de Cozumel debe ya 1,327 pesos por la llamada deuda per cápita, la que tiene cada persona respecto a los compromisos financieros de los municipios que los gobiernan. En Solidaridad, cada habitante debe 3,123 pesos. Cozumel tiene también la brecha más alta entre lo que se capta y lo que se debe, de casi 50%. En esa misma situación están Otompe Blanco, Solidaridad y Benito Juárez. El estudio Deuda Pública de los Municipios de México tuvo como base información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la estadística que se reporta corresponde al primer trimestre de este año. Marco Antonio Barrera, Luces TV. Ahí está lo que dice, según los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí tiene usted. Y mire, Cancún con deuda top, ya también un poco de lo mismo que se decía. Benito Juárez se encuentra entre los 6 municipios más endeudados del país, a pesar de que es el primero en generar riqueza por turismo. Y bueno, también rechazo a Paco Taibo. El Congreso del Estado se subió al tren de rechazo a Paco Ignacio Taibo II y exhortó a que no sea el titular del Fondo de Cultura Económico. Ahí tiene usted. Y bueno, luego aquí viene también en Luces del Siglo una gráfica de los accesos, ¿no?, que se tuvieron precisamente en el Twitter en el 2018, en la primera parte del año. Y por ejemplo, hasta arriba está BTS, grupo musical surcoreano de K-pop. Después AMLO, En tercer lugar, todavía, Antonio Meade, que ahora, se va a olvidar, pero en ese momento, con todos estos peñabots que hay, pues sí subió mucho y está Antonio Meade. En cuarto lugar, Ricardo Anaya. Después el grupo EXO, también un grupo musical surcoreano. Luego Camila Cabello, Jimin, cantante y bailarín surcoreano. Luego Enrique Peña Nieto, el CD9, grupo musical mexicano de pop, y después Donald Trump. Ahí tiene usted Donald Trump en 10º lugar, para que vea que los Peñabots o los Anayabots o los Antonio Meade-bots sí funcionaron porque estuvieron arriba de Donald Trump. Pues ahí está esta gráfica donde, pues es que la verdad es que el tema de las tendencias y de los trend topping, dijéramos, de las redes sociales, que en este caso es el Twitter, pues aquí vemos realmente cómo las preferencias de los usuarios de esta plataforma. Pues mira, en segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador. Pues sí. Sí. Vamos a ir con más información. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa rápidamente. Regresamos, seguimos con más, con noticias de aquí de Quintana Roo, que hay mucho que compartirle todavía el día de hoy. Regresamos. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, interiorismo en espacios reducidos.
La orientación del lugar, la distribución de las habitaciones y la cantidad de luz son las principales características que se deben tomar en cuenta para vestir una casa o departamento pequeño. Germán Velasco, fundador y director de Germán Velasco Arquitectos, comparte los consejos para que estos espacios no solo sean funcionales, sino que además den la apariencia de ser más grandes y muestren un diseño con mayor confort y amplitud. Mira, cuando son espacios reducidos, creo que lo mejor es poner muebles que vayan de acuerdo al tamaño. A la gente generalmente se va como por muebles muy grandes y pues eso no ayuda porque el espacio se ve mucho más chico. Como puedes ver ahorita donde estamos, la parte de la sala en comparación al comedor es mucho más pequeño y el tapete que se tiene es un poquito más grande y eso hace que también jalemos el espacio y lo integremos hacia el comedor. El tamaño de las ventanas es importante, pues conforme la entrada de luz natural se puede decidir el acomodo del espacio. Para vestirlas, se recomienda el uso de cortinas de piso a techo para así crear la ilusión de tener mayor altura en el lugar. Pues se tiene que hacer, yo creo que una combinación de cierto modo que no se vea tan cargado, pero que sí se vea acogedor. Y a mí me gusta meter texturas en los muebles, ¿no? Para que no se vea plano. Me gusta también meter color. Si no resulta muy aburrido y muy plano el espacio, ¿no? Y creo que así se ven ciertos acentos. De acuerdo con el arquitecto e interiorista, la luz técnica es imprescindible, no solo para tener una atmósfera cálida, sino para realzar las texturas de muros y muebles. Para darle mayor profundidad al hogar, se pueden utilizar lámparas de pie, de mesa, de muro o candiles. Pues se tienen que ver ciertos elementos que acaban de componer los acentos, como el arte, como los accesorios. No nada más es importante fijarse en la parte del tamaño, sino también en la calidez. Entonces no tener miedo y poder jugar con los colores. Creo que el color es muy importante. No tiene que ser en los muros, puede ser en los muebles. Creo que eso va a dar un poco más de vida al espacio y te va a hacer como que más ameno el que tú estés ahí, no quieras salir de tu hogar. Finalmente, mientras que los espejos en muros le dan mayor amplitud a los espacios, por ejemplo, en el baño, los electrodomésticos pueden realzar y completar el diseño de la cocina. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces TV. Pues ahí tiene usted. Pues ahí tienes. Fíjate, estábamos viendo estas colaboraciones que nos manda el Grupo Reforma sobre estos diseños de interiores. La verdad que es para los departamentos allá en la Ciudad de México, que son mini departamentos, pues están muy ad hoc, ¿no? Pues sí, porque bueno, de un espacio chico, si sabes cómo decorarlo, pues te da un ambiente diferente, porque como tú dices, hay que sacarle jugo a todo. Y mire, un ejemplo que se da es, ¿se ha subido alguna vez o ha usted visto fotografías de estos yates lujosos? Pues las suites de estos yates son chiquititas y sin embargo son dignas de reyes. Entonces ya no es tanto el espacio, sino la forma en que se aprovecha y cómo se puede decorar. Y entonces el ambiente, bueno, puede ser realmente algo bueno que además se necesita cuando se habla de descansar, cuando se habla de tu espacio ya donde tú llegas a retirarte de tus labores del día, pues sí tiene que ser algo que tenga cierta calidez semejante a ti, porque uno puede ver imágenes en la televisión que no le satisfacen a uno, pero aquí la idea es precisamente esa, buscar lo que le satisface a uno para tener su espacio particular que le permita relajarse. Tu área de confort, digamos. Exactamente. Y bueno, nosotros tuvieron un área de confort y pasando a otro tema, ¿ustedes se acuerdan de aquellos policías que sacaron empujones al director de la Policía Municipal de Cancún, al señor Pérez Abarca? ¿Cómo sacaron empujones? ¿Cómo de forma realmente arbitraria a una autoridad superior a ellos? Bueno, pues déjeme decirle que dan prisión preventiva a 16 agentes involucrados en este delito. Vamos con la información.
Un juez de control con sede en Cancún ordenó prisión preventiva a los 16 policías municipales que sacaron empujones al secretario de Seguridad Pública Municipal, Jesús Pérez Abarca, el 5 de noviembre pasado. Los presuntos responsables enfrentan el delito de motín y fueron vinculados a proceso en la primera audiencia oral, en la que se les dictaron medidas cautelares de seguir recluidos en el Centro de Reinserción Social de Cancún. En la próxima audiencia se determinará su probable responsabilidad que les imputa la Fiscalía General del Estado. La nueva comparecencia será el 5 de enero. En entrevista con Luces del Siglo, familiares de uno de los imputados informó que se le acusó de tener nexos con la delincuencia organizada y de vender uniformes de la corporación, de acuerdo a la información que ha tenido acceso. Sin embargo, añadió, al no contar con pruebas, la Fiscalía desistió y pretende que sean sentenciados por el delito de motín. La defensa sustenta sus argumentos en la antigüedad de los policías y la buena conducta demostrada durante sus años de servicio, que en algunos casos llegan a 15. El pasado viernes, luego de la detención, el secretario general de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, afirmó que el ayuntamiento vigilará que se respete el debido proceso, aunque reconoció que es ajena a la administración de Mara Lezama. Los 16 elementos de la policía de Benito Juárez fueron arrestados el pasado viernes cuando llegaron a la vicefiscalía de la zona norte, donde fueron llamados para recibir un curso de capacitación. No se respetó la presunción de inocencia, señaló el abogado de uno de los detenidos. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Capella Ibarra, anunció desde hace varias semanas que se emprenderían acciones legales contra quienes agredieron físicamente a Jesús Pérez Abarca. Aclaró que la medida obedece a quien comete alguna ilegalidad, por lo que descartó que se trate de represalias. Y es que hay que decir, pues, ¿qué creían? Que podían llegar, sacar a empujones al director de la policía y que no iba a pasar nada. Y de veras lo creían, ¿eh, Norma? Ellos no solo creían que lo iban a sacar y que no iba a pasar nada, creían que sí iba a pasar algo, que ellos se iban a salir con la suya y que ellos iban a seguir con el control de la policía. Imagínense la costumbre que ya traían, ¿eh? Eso nada más es lo que nos está mostrando. Desde cuando tenían cooptada a esta dirección, se salían siempre con la suya, a llegar al nivel que ellos creían que podían llegar, sacarlo a empujones, y que en lugar de que se les fincara responsabilidades, les iban a decir, ay, ok, usted disculpe, ¿a quién quieren de director? Y ustedes sigan precisamente con ese autogobierno que se decía que tenían dentro de la policía. Pues afortunadamente para Benito Juárez eso se acabó. No solo se acabó, sino que se les finca responsabilidades, porque tenía que ser así, porque si no, entonces la autoridad no iba a demostrar precisamente eso, autoridad. Y si eres la autoridad, pues la autoridad tiene que manifestarse, por supuesto, con el respaldo de la ley, con la ley en la mano, pero se le tiene que fijar responsabilidades a estos individuos. Si no, imagínense, si no va a haber un respeto a la autoridad, pues estamos perdidos. Así es que bien en ese sentido por Benito Juárez, por este mando único estatal, que realmente sí está ejerciendo un liderazgo, una autoridad, que esperemos que a partir de ahora ya empiece a trabajar precisamente en lo que más nos interesa, que es en bajar los índices delictivos en la localidad. Pues eso es lo que se espera finalmente, que esta posición que ha asumido hoy el señor Alberto Capella. Incluso ayer o antier se mencionaba también, empezaron en redes sociales a decir que había un botín ahí en la cárcel y demás. Inmediatamente salió en sus redes sociales y en un video donde él se hizo, donde decir, a ver señores, aquí no pasa nada, ¿eh? O sea, hay tanta intereses en el tema de que quieran seguir manchando la imagen de nuestro destino con diferentes intereses de crimen organizado. No lo van a lograr, ¿eh? No lo van a lograr. O sea, yo creo que en esta posición que está haciendo el señor Capella, en hacer realmente, tener el mando único en el Estado y poder tener control de todas las policías municipales que estaban infiltradas de veras, y eso es Benito Juárez, faltan las otras, falta Solidaridad, falta Tulum, Cozumel, donde están haciendo todas estas revisiones y que todavía no tienen o no han sacado a la luz pública todos los cambios que están haciendo. Bueno, esperemos a ver esos resultados muy pronto. Pero de veras, bueno, pues es parte de los intereses económicos y de algunos gente mala que quiere afectar nuestro destino. Bueno, vamos a tener un inicio de año muy esperanzador, porque precisamente se está tomando posesión de todas estas posiciones en el Estado en lo que respecta a seguridad pública, y tendremos un inicio de año, un 2019, en donde ya se estará entrando realmente a trabajar. Ahorita se están tomando las plazas, por decirlo de alguna manera,
y a principios de enero ya las cuestiones ya no va a ser hacia adentro, hacia tomar precisamente la fuerza dentro de las instituciones, sino ya ahora sí se iniciará el trabajo hacia afuera, que ya se está teniendo un trabajo de inteligencia también, pero ya se enfocarán precisamente en haber consolidado lo de adentro y en estar trabajando hacia lo de afuera, y que nos permita empezar a ver cómo bajan esos índices de delincuencia en todos los rincones del Estado. Definitivamente. Y por lo pronto, bueno, pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos mañana, nos vemos mañana. Pásela usted muy bien, disfrute este jueves. Y mañana hoy es jueves, ¿verdad? Ya no sé en qué día vivo. Jueves. Hoy es jueves, sí, yo estoy igual. Hoy es jueves. Bueno, pues ya se va a haber terminado esta primera semana activa del mes de diciembre. Y bueno, se anunciaba por ahí que ya se había precisamente implementado este esquema precisamente preventivo de seguridad de este periodo Guadalupe Reyes, precisamente porque ya vamos a entrar de lleno en esta recta final del año. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Pásela bien, que tenga un excelente día. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.